Casi, falta una o dos personas que están llegando. Intentaré en 5 minutitos cerrar esta primera parte para que podamos pasar al de Morán también. Pero me parece interesante esto que planteabas. Igual voy a decir, fíjense, como a veces, solo a partir del ambos, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Cómo puede dispararnos varios aspectos, ¿sí? Sobre el hacer institucional, ¿sí? Porque por ahí la vestimenta nos habla de qué debe ser utilizada la vestimenta para la organización del trabajo, pero otra cosa que también no podría ubicar de dimensión simbólico-imaginaria, por ejemplo, es que por ahí alguien te dice, no, yo uso Lambo por protección, pero aparte, por ejemplo, ¿no? En el barrio, es importante caminar en el barrio con el guardapolvo. Es importante porque te marca un prestigio, te marca protección del barrio si vas con un guardapolvo. ¿Se entiende? Por ahí a veces adquiere otros significados y sentidos en la singularidad de ese territorio. Y eso es lo interesante. Entonces, vuelvo a decir, a veces un ambo, un objeto, a partir de un solo objeto, un recurso, podemos hablar de múltiples aspectos de la institución, solo a partir de un ambo, solo a partir de un recurso. ¿Sí? Lo importante es que ellos lo expliquen, no es que yo digo, no, claro, no, porque seguramente vos vas al barrio y vas con el guardapolvo porque eso te abre todas las puertas, ¿no? Bueno, esa sería una pésima pregunta, por ejemplo, si no estuviera haciendo una entrevista. Uno lo que preguntaría es, como dijimos antes, ¿esta es tu vestimenta cotidiana? ¿Quién te la provee? ¿Cómo está pautado en el presupuesto? Sí, no, etcétera. ¿La utilizás para cuando si les explicó que sale a territorio, uno podría decir, cuando salís al barrio, ¿la utilizás? Sí, y por ahí después te dice, sí, porque esto es importante, ya te conocen, o por lo menos los pibes si están dando vueltas, todavía aún estando dando vueltas, tienen esa representación de guardapolvo y te protegen, te cuidan. Otra gente ve guardapolvo y si hay un problema en un barrio bien profundo, te acompañan, etcétera, etcétera. Y estos son los sentidos que los colegas pueden darle, por ejemplo, a un símbolo como es un guardapolvo blanco o un ambo azul. ¿Se entiende? Entonces yo puedo ubicar en el subsistema tecnológico del polo de la fisis ese ambo, pero en la dimensión simbólica imaginaria ubico los testimonios que dan los y las colegas respecto, por ejemplo, a esa vestimenta. ¿Sí? O por ejemplo, no, sabes que si yo vengo sin guardapolvo nadie me da pelota. En cambio, pongo el guardapolvo y la gente ya cree que soy parte del área de salud. Entonces, a veces, ese símbolo genera representaciones en otros, en la población, en las jerarquías, en los medios, ¿no? Si van a ver, seguramente si los medios van y ven a alguien caminando ahí, quizás sea Lambo lo que lo trae, y esto también puede pasar, por ejemplo, un odontólogo que trabaja en otro lado, lo ven con Ambo y creen que es parte del área de salud. ¿Se entiende? También se juega lo propio y las representaciones que otros tienen sobre ese mismo objeto. Por eso siempre es importante consultar a los protagonistas sobre esos aspectos y no uno dar por sentado su mirada, su historia, que en todo caso después veremos qué hacemos con nuestras propias miradas y cómo explicitarlas. Pero por eso es importante este organizador descriptivo que plantea Malfé. Yo describo la vestimenta en el polo de la fisis con su sistema tecnológico y en el subsistema de la dimensión, perdón, en el polo de la semiosis, yo ahí puedo ordenar los sentidos con las frases textuales que le dieron los y las trabajadoras, por ejemplo, al vestuario. Pero puedo hacer lo mismo con las herramientas tecnológicas, puedo hacer lo mismo con el celular. Alguien te puede decir, mirá, sí, acá todos tenemos celular, pero cuando vamos al barrio lo dejamos acá. Entonces, la idea no es, sí, seguro que van porque se lo roban. No, primero hay que preguntarle por qué. Por ahí dice, no, mira, la verdad que nosotros estamos celular, no nos gusta ostentar, la gente no tiene. El punto es siempre que la interpretación la diga quien es entrevistado, no uno. Por eso es importante tener esta información. ¿Sí? Más o menos queda claro cómo uno puede ir organizando estos materiales a partir de una observación, a partir de testimonios. Las dudas que uno tiene las transforma en preguntas, los prejuicios que uno tiene los puede transformar en preguntas, esto que decíamos antes, ¿no? Y seguro que no van al barrio porque se los deben robar. Y vos decís, después cuando la acompañaste a la práctica, todas las colegas van con su celular. Y te dicen, no, acá en el barrio todos nos cuidan, jamás. A nosotros es importante llevar el celular a territorio. ¿Se entiende? Y uno puede venir con otros prejuicios acerca de lo que ocurre en determinado territorio, y en ese momento, en ese barrio, por más datos reales o ficticios que tengan vinculados al delito, a la violencia,
por ahí ese elemento llevado por alguien en el centro de salud no corre ningún riesgo, ni la persona ni el recurso. ¿Se entiende? Pero todo esto se aborda, que también es muy importante, desde la singularidad de cada caso. Es más, una colega puede decir, a mí no me pasó nada, y otra te dice, a mí me robaron 3 veces. Y esto digo porque ha pasado. Entonces las colegas decían, y ya sabemos por qué se lo roban a ella. Dicen algunas colegas, ¿no? Porque no la quieren en el barrio. Esto a veces se ha escuchado, pero vuelvo a decir, no importa si es verdad o mentira. El tema es cómo interpretan cada uno ese posible robo de un elemento de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí uno se plantea, bueno, entonces, ¿cómo construiste vos el vínculo con el barrio? Y eso es lo que nos interesa a nosotros. El sentido que le da a su práctica y, en todo caso, cómo se diferencia de otra colega. Y ahí entonces uno puede preguntar, ¿cómo es el vínculo entonces con esa colega? No, no nos hablamos. O es meramente un hola y un chau. ¿Y por qué? Y ahí eso abre un juego no al morbo, sino realmente a comprender cómo se dan los vínculos en una institución de trabajo, que puede estar obturando, que puede estar generando un conflicto. Eso es lo que le interesa a un analista institucional en una fase investigativa, porque después tiene que ver de qué manera construir el dispositivo para poder abordar las situaciones problemáticas que así se están llevando a cabo y que, entre otras cosas, conspira contra el logro del objetivo institucional y los ideales profesionales. ¿Sí? Para cerrar, entonces, el polo de la estructura libidinal es... no estoy compartiendo ahora lo que veo, no me he dado cuenta. La comparto de vuelta. El polo de la estructura libidinal, que es la dimensión fantasmática, justamente es aquello que nos habla, tiene una gran faz psicoanalítica. Esperen que amplío. Y tiene que ver con todo aquello que cohesiona a un grupo alrededor de un ideal. Puede ser un ideal profesional, puede ser representado en una persona, ¿sí? Pero tiene que ver siempre con lo afectivo y con lo ilusorio. Y esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo que interesa es que este polo, lo que nos interesa es todo lo que los colegas nos hablan acerca de por qué siguen trabajando allí, por qué le encuentran sentido, por qué no se quieren ir de ese lugar, o por qué están pensando en irse de ese lugar. Es decir, ¿qué los une o qué los aleja de la institución? ¿Qué los cohesiona o qué los aparta? ¿Sí? Eso es lo que genera el tema del polo de la estructura libidinal. Estamos que eso lo vamos a abordar, como decía, en la semana 9, si mal no recuerdo, vinculado específicamente a la dimensión intersubjetiva. Pero que es importante acá un avisito. Clase 3, que la semana que viene vamos justamente con la guía de lectura, con el cuestionario de autoadministrado, con el teórico, a sentar las bases psicoanalíticas que van a ser muy importantes luego para comprender en mayor medida esa clase. Así que paso el anuncio. Bien, ¿alguna duda? Igual la clase la pueden volver a ver, tetraedro, tienen la guía y van a hacer una actividad también en el práctico. Pero por lo menos tengan en cuenta que esta es la parte descriptiva. Todas estas cuestiones que estamos hablando ya de las dimensiones, cada semana luego vamos a ir incorporando material, sí, que nos van a dar pistas para interpretar las situaciones y fenómenos que se dan en la institución. Bien. Una consulta, ¿puedo hacer? Claro. Sí, o sí. sea, el tetraedro sería todo lo... ¿cómo era que dijo? Descriptivo y se divide en los polos. Claro. Primero, es un instrumento metodológico, ¿sí? Es un dispositivo, es algo que uno crea para abordar o conocer una institución, acercarme a la institución. Estos polos y subsistemas que cuando ustedes ven el texto también tienen indicadores, como decir, bueno, en el polo de la física yo observo esto y esto, en el poder le presto atención a esto y esto, en la dimensión simbólica imaginaria, el polo de la simbiosis, le presto atención a esto. Entonces uno tiene ya algunos puntos con los polos y subsistemas. Así está planteado el tetraedro. Lo que uno obtiene del tetraedro, si quieren, podría ser un informe, no sé, 4, 5, 10 páginas de lo descriptivo. Ahí uno obviamente puede incluir testimonios y frases textuales que dicen los protagonistas acerca de los temas que abordaron. Entonces puede estar incluida la observación que hizo el equipo investigativo del territorio, de la institución, de los gestos, como ustedes dicen, están los testimonios, también en textual, y los documentos. Son muchas fuentes que sirven primero para dar cuenta de el contexto de la institución en la cual
uno está conociendo. Por eso primero no se interpreta, se describe. Después verá cuáles son los marcos teóricos de cada corriente que son pertinentes para empezar a hacer primeras interpretaciones de esos descriptores, digamos. Por eso decíamos que el tetraedro corresponde al momento heurístico, al de exploración, al del hallazgo, al encuentro, a organizar y ordenar la información que nos provee la institución. Hasta ahí llega. No tiene pretensiones, como dice el texto, no tiene pretensiones explicativas. Del tetraedro yo no puedo sacar ninguna conclusión. Solamente puedo sacar, a lo sumo, una muy buena organización descriptiva por polos, subsistemas, temas que pueden identificar, ¿sí? Temas que dice, bueno, acá están los temas fuertes que surgen. Hasta ahí puedo llegar. Pero recién después empieza el momento de interpretación. Y eso es lo que vamos a ir planteándoles cada semana con cada texto que les vayamos proponiendo. ¿Sí? También van a ver un ejemplo ahora en el práctico con Erika y Nuria, que van a volver a reforzar. Quiero pasar entonces, si no hay ninguna así pregunta. ¿Te quedó, Dayana, más o menos Sí, claro? sí, gracias. Bueno, vamos al texto de Morán. Usamos este texto que es, obviamente, como ustedes ven allí, no es psicosociólogo institucional, pero es una base filosófica y sociológica de lo que justamente plantea el tetraedro, que es que las instituciones son objetos complejos de observar y analizar. Como dato, les digo que aparte, también lo decía a la mañana, que he comprobado, ahí les puse, tiene 99 años, Morán está vivo, y hace 2 meses inclusive hizo una conferencia. Así que es de los pocos autores que todavía tenemos vivos, es francés también, y sí, hace poquito cumplió los 99 años, porque ahí ven, 21 de julio. Veremos si llega a la centuria. Pero quiere decir que es un autor actual, inclusive, lúcido, ahí ven, con más de 60 libros. ¿Por qué usamos a Morán? A ver, ¿por qué no pasa? Ahí está. Yo voy a pasar como un poco, si leyeron el texto, un poco por el final, para ir al principio. El pensamiento complejo reconoce 3 principios. Y yo lo quiero vincular directamente con la institución, que por ahí en el texto no está directamente planteado así, sino que él vincula con distintos temas, lo biológico, lo físico y lo social en general. Yo quiero llevar esto a las instituciones, un poco lo que vimos hasta ahora. El primer principio es el dialógico. ¿Y qué va a decir? El pensamiento complejo no tiene problema con incluir los puntos antagónicos y las contradicciones. Lo que busca es poder analizarlos. Entonces, el principio dialógico de lo que nos habla es que hay 2 puntos. Algo que es estable, inamovible, que tiende a perpetuarse, y también hay un otro que es movimiento, transformación, generación de más vida, podríamos decir. Entonces, si uno lo saca, como hace el paradigma de la simplicidad, los aísla, o sea, genera una disyunción, o un reduccionismo, quiere decir, voy a solo ver lo estable, porque como lo estable es lo que debe continuar, todo aquello que busque transformarlo no entra dentro de mi campo, o a veces mucho peor, es un error que debe ser subsanado. Entonces, si yo genero una reducción y una disyunción, lo que voy a hacer es centrarme, por ejemplo, en lo estable que es lo instituido, lo dado, lo actual, y ver de qué manera se puede reproducir y sostener ese instituido sin que las transformaciones operen sobre ese instituido. ¿Sí? A ver, a nivel político sabemos lo que esto significa, ¿no? Todo aquello que es diferente debe ser, con el mejor de los casos, readaptado o educado para que se adapte a lo instituido, y en el peor de los casos debe ser eliminado. Digo, esto tiene consecuencias también de orden político. ¿Sí? Vuelvo a decir. Entonces, lo dialógico del pensamiento complejo es que lo instituido y lo instituyente, es decir, lo estable y el movimiento, son parte de lo social institucional complejo y debe ser analizado como tal. Partiendo de la base que son aspectos antagónicos. Lo estable con el movimiento es antagónico, pero la complejidad son complementarios. ¿Sí? Ese es el primer principio de pensamiento complejo. Pueden convivir el movimiento y lo estático.
Por eso digo que es, en tema institucional, lo instituido y lo instituye otro. Y las estrategias. Segundo principio que menciona el autor es la recursividad organizacional. Esto también es interesante. Se produce una cierta paradoja. Los seres humanos creamos, desde el tiempo de los tiempos, las instituciones, sea en sentido amplio o restringido. Quiere decir, lo que es salud, lo que es educación, lo que es cultura, los valores, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? O sea, cuestiones de orden filosófico, cuestiones de orden sociológico, el trabajo, ¿no? Los sentidos del trabajo, o sea, son las grandes instituciones, las familias, las formas de hacer familia en determinadas épocas históricas. Pero al mismo tiempo, con el paso del tiempo, esas instituciones creadas por los seres humanos pasan a formar a los seres humanos. Es decir, frente a nuevos nacimientos, las generaciones son formadas por las instituciones que crearon generaciones anteriores. Entonces uno nace en una familia, determinada familia, que va al jardín de infantes, que va a la escuela primaria, que tiene grupo de amigos, que pasa a la escuela secundaria con determinada orientación, etcétera, etcétera, hasta que llega a la universidad y hoy están ustedes sentados ahí con el Zoom atravesado por la pandemia. ¿No? Quiero decir que también el principio de recursividad es que se considera que uno es creador de las instituciones y al mismo tiempo es formado por las instituciones que creó, y acá viene el otro punto, que sigue creando. Es decir, que las instituciones mismas también dan las posibilidades o obstaculiza las posibilidades de generar transformaciones o solamente buscar la reproducción de lo dado. Y ahí, como se darán cuenta, se vincula con la relación dialógica planteada en el primer principio. Tenemos el primer principio, instituido y instituyente. Cuando uno ingresa y crea organizaciones que luego van a formar a las otras generaciones, también las instituciones brindan los momentos o las herramientas para autonomizarse, generar creatividad, transformación, crecimiento, o por el contrario, busca opresión, sostener lo dado, no buscar cambios, radicalizar determinados comportamientos. ¿Sí? ¿Se van entendiendo los principios? Uno es creador y es formado por la propia creación. Y esa propia creación que me forma, también la puedo volver a modificar. Ese es el principio de recursividad organizacional. Y el otro principio, el último principio es el hologramático, que es la famosa frase, la parte está en el todo y el todo está en la parte. Si vamos a lo institucional, uno podría ver que en la institución, en ese centro de atención primaria, seguramente si uno lo analizara en profundidad, podría ver, por ejemplo, cómo el todo, o sea, lo económico, lo político, lo cultural, lo disciplinar, lo biológico, todo se manifiesta en esa institución en sus determinadas dimensiones. Pero a su vez, esta parte, que son las instituciones, forman parte y dan vida, y le dan identidad, y dan forma al todo social. Entonces quiere decir que hay una relación permanente y por eso se dice la frase, el todo está en la parte y la parte está en el todo. ¿Sí? Obviamente, y esto es interesante, que sabiendo que nosotros abordamos instituciones singulares, esto lo vincula con el tetraedro en el sentido que desde la singularidad de cada institución también se conforma ese todo. Quiere decir que no es que el todo es un abstracto, el todo está formado por la singularidad de las instituciones que conforman el todo social. Parece un juego de palabras, por un momento lo es, pero ustedes intenten entenderlo con ejemplos concretos. Si uno analizara este centro de atención primaria de Quilmes en profundidad, desde todas las disciplinas, verían allí una suerte de representación y reflejo de lo que ocurre en lo social general. Y al mismo tiempo, si uno analizara lo social general, sería, de alguna manera, la articulación crítica profunda de todo lo que ocurre, crea y se recrea en las instituciones concretas de trabajo. ¿Se entiende? Por eso se llama el principio hologramático, que justamente intenta evitar aislar los fenómenos o reducirlos a explicaciones desde una sola dimensión, como si, por ejemplo, la institución pudiese ser solo explicada desde la dimensión del poder. ¿Sí? Entonces, alguien analiza el poder, y entonces un sociólogo que analiza el poder y dice, la institución es esto.
Sí, la institución es el poder, pero además tiene una dimensión simbólica imaginaria, además tiene un polo material funcional, además tiene una estructura libidinal y puede tener otras miradas más. Entonces, lo que la complejidad trae es este punto de las diferentes perspectivas necesarias para dar cuenta de ese objeto complejo, que no puede ser explicado meramente, aisladamente y desde una sola dimensión. ¿Sí? Ahora bien, de estos tres principios sacamos algunas conclusiones frente al conocimiento, digamos. Primer punto, que para la complejidad no es que no busca la completud. Toda ciencia, todo conocimiento siempre intenta ser lo más profundo, crítico, comprensible y completo posible. La diferencia entre el paradigma de la complejidad y el de la simplicidad, que busca leyes universales, determinantes, es que el pensamiento complejo sabe que es un imposible llegar a un conocimiento completo, por dos motivos. Una, porque hay multiplicidad posibles de mirar ese objeto, y otra, porque a medida que se descubre más sobre estos objetos, nuevas preguntas e interrogantes se abren, sea en el mundo físico o en las instituciones. Cuando uno genera un nuevo dispositivo, puede intervenir a partir de lo que suponía la demanda previa y puede solucionar los problemas que se estaban planteando. Pero en ese recorrido aparecen nuevos interrogantes, nuevos sentidos. Por eso les decíamos que todas nuestras corrientes es desde el terreno, generan nueva teoría y vuelven al terreno. Entonces, se aspira a la completud, claro, como una aspiración, sabiendo que eso es un imposible, pero al mismo tiempo es el motor para el conocimiento y el aprendizaje. Por lo tanto, entonces, esta completud buscada no tiene el componente del miedo, en todo caso, que podría tener el paradigma de la simplicidad, que ve en todo lo extraño un peligro. El paradigma de simplicidad va a comprobar hipótesis que tiene previamente enlazadas. Si esas hipótesis no se dan, lo que se busca es adaptar los errores de esos otros al contenido que yo tenía antes. El pensamiento complejo tiene algunas certezas, obviamente tiene una historia de conocimiento, pero está siempre atento a los aspectos novedosos que pueden ocurrir en la práctica. Y no los toma como un error, sino como una posibilidad de analizar esas situaciones. Como siempre, además, el pensamiento complejo da cuenta de este contexto histórico, que fíjense que el tetraedro también lo sostiene, que es el eje histórico que atraviesa toda la historia institucional. Porque también da cuenta de que hay aspectos que se producen con determinadas condiciones, en determinado contexto, en determinado momento y en determinado lugar. Y eso debe ser tenido en cuenta a la hora de un análisis. No puede estar la disyunción aislado como si una institución no tuviera ninguna relación ni con el barrio, por ejemplo, este centro de atención, no le afectara lo presupuestario municipal, no le afectara aspectos que ocurrieron en el barrio, más allá de que no tenga que ver con algo de la salud. ¿Se entiende? Pero por ahí, un enfrentamiento violento en el territorio también tiene una incidencia y un impacto en ese centro de atención primaria, aunque no hayan tenido que intervenir en esa cuestión violenta. Entonces, siempre es necesario contextualizar lo institucional. De alguna manera, y después lo vamos a ver más adelante, esta incompletud casi que funciona como un motor utópico. Es lo que mueve el conocimiento hacia adelante. Y ese inalcanzable no es que es un inalcanzable porque es una fantasía. Es inalcanzable porque a medida que se conoce más, también hay nuevos interrogantes. Y eso el pensamiento complejo lo toma, si quieren, como un valor positivo y no como un problema. ¿Se entiende? Vamos a ir avanzando. ¿Cuánto queda? Que no veo. No sé. 15 minutos, Anejer. Bien, 15 minutos. Seguimos con qué pasa frente al conocimiento. Obviamente que lo complejo incluye aspectos que son difíciles de entender, contradicciones. Lo que pasa es que, como les decía antes, las distorsiones en un análisis no son vistas como un peligro o una amenaza por el pensamiento complejo, porque sabe que pueden ser complementarias y, como decíamos antes, pueden analizarse y estar dentro del marco de lo complejo los antagonismos y las contradicciones.
El pensamiento complejo lo que le importa es comprender esas relaciones antagónicas y esas contradicciones que se dan dentro de, por ejemplo, las instituciones. No eliminarlas. No busca manera de eliminarlas. Busca primero la manera de comprenderlas. ¿Sí? Por eso le vuelvo a decir, vuelvo a la importancia del tetraedro. Momento de fase investigativa. Conocer. Se conoce para poder actuar. No se actúa a partir de un conocimiento previo ya predeterminado, podemos decir. Siempre, más allá del conocimiento, que uno no va como tabula rasa, lo que se busca es la singularidad de la institución que se va a conocer, para ver cuáles son específicamente los problemas, las contradicciones, los conflictos que se dan ahí. Y después ver y analizarlos y ver de qué manera intervenir en eso. ¿Se entiende? Entonces la complejidad, claro que es lo difícil, claro que es lo confuso y claro que es lo contradictorio. Pero eso no es un problema para la complejidad. Lo es para el paradigma de la simplicidad. De hecho, y lo vamos a ver más adelante en las clases sobre las clínicas del trabajo, van a ver que también lo que pueda parecer como caótico y desorganizado de una institución puede ser la modalidad que haya asumido la tarea, incluso para lograr los objetivos institucionales que se plantearon. Yo hoy a la mañana también daba siempre este ejemplo del, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, ¿vieron cuando los colectiveros dicen, hoy los transportes van a trabajar a reglamento? No sé si alguna vez lo escucharon esto. Yo acá veo solamente dos pantallas, así que no sé si el resto me está haciendo caras o no. Pero fíjense que es interesante, te dicen, vamos a trabajar a reglamento como si fuera una protesta. ¿Y no deberían trabajar a reglamento todos los días? Sin embargo, queda claro que para cumplir los objetivos, cumplir los horarios, cumplir la tarea de la manera más eficaz, no siempre se puede hacer de la manera organizada y planificada en el papel, desde la razón, desde la racionalidad. Los trabajadores generan determinadas actividades, que uno si lo ve desde afuera puede ser desorganizado, caótico, estresante, sin embargo es eficaz para la organización. En todo caso, lo que se busca analizar de esa desorganización es ver si es posible que esa desorganización se organice formalmente para que comience a formar parte de la práctica cotidiana avalada por la institución. Entonces, vuelvo a decir, el paradigma de la simplicidad quedaría, vería en el desorden un problema. El paradigma de la complejidad ve en el desorden, podríamos decir, un analizador. Algo que me está dando cuenta del funcionamiento institucional. Y es importante conocerlo para poder analizar y si es posible, a partir de eso, generar transformaciones en la institución que generen más, como decíamos en la primera clase, mayor satisfacción y mayor salud para esos trabajadores. ¿Se entiende? Paradigma de la simplicidad busca eliminar la desorganización. La complejidad toma la desorganización para comprender cómo es la dinámica de esa institución. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando ustedes vean, che, voy a decirlo así, esto es un quilombo, paren la pelota un poquito. Traten de describir, entre comillas, ese quilombo. Traten de preguntar cuáles son los sentidos que le dan los trabajadores sociales a esa forma de trabajo. Y quizás a partir de ahí haya indicios luego de cómo interpretarlos y cómo intervenir en lo institucional. ¿Sí? Bueno, ya les hablé de la disyunción y vamos a lo último. Fíjense entonces que también es muy importante esto. Lo dice Morán en términos de la frase somos poseídos. ¿Qué quiere decir somos poseídos? Es una frase metafórica porque toda persona que se forma en lo social, ¿sí?, es humanizado, como decíamos antes, participa de la formación familiar, de amistades, educativas en los distintos niveles, en el trabajo, etcétera, etcétera, viajando, ¿no?, conociendo otras culturas, otras personas. Uno después es resultado al mismo tiempo, es condicionado por esas formaciones formales y no formales que tiene a lo largo de su vida. Entonces, cuando uno es poseído, lo que plantea el pensamiento complejo es que es necesario ser críticos. ¿Se entiende? Cuando uno se reconoce como poseído, es decir, como producto de lo social e institucional, recuerdan que antes decíamos, los seres humanos crean las instituciones que después los crean a ellos, y uno también ve cómo las modifica o no esas instituciones, es como una cuestión dialéctica permanente. Entonces, cuando uno es consciente de que es un producto más o menos contradictorio
de lo social e institucional, primero puede hacer un trabajo de dar cuenta, por ejemplo, en un análisis de las instituciones, de cuáles son los presupuestos o los juicios previos con los que uno va a observar una institución. Por ejemplo, ¿en qué familia he nacido? ¿Cuáles son mis creencias religiosas? ¿Qué pienso yo acerca del barrio al cual voy a ir? Lo importante de esto, del pensamiento complejo, es que lo pone sobre la mesa, justamente para que en el análisis crítico del investigador o interventor pueda dar cuenta qué es lo propio que está poniendo esa mirada y que pueda estar, si se quiere, obstaculizando o contaminando, digamos, el objeto de investigación, pero al mismo tiempo para dar cuenta de por qué uno mira lo que mira, ¿no? Alguien decía al principio ahí, esto es claramente típico de la pandemia. Bueno, eso también tiene que ver porque en el último tiempo uno puede decir qué elementos se asocian a la pandemia, etc. Y no quiere decir que por ahí es muy probable que esa vestimenta tenga que ver con la pandemia. Pero el punto es que uno se reconoce es cómo es formado por los medios de comunicación, por los gobiernos, por la familia. Entonces uno empieza a adquirir que determinados símbolos se corresponden con determinadas explicaciones. El punto acá es dar cuenta de cómo yo estoy poseído por esta situación de la pandemia, qué significa para mí la pandemia, y después veré por qué. Porque es importante a mí en una investigación es qué es lo que piensa el trabajador y trabajadora que vamos a investigar sobre la pandemia, no lo que me importa a mí. No porque hay que dejarlo de lado, sino que hay que ponerlo en su justa medida. En todo caso, después diremos qué nos pasa a nosotros con la pandemia. Pero en la fase investigativa, lo importante es tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque eso nubla o condiciona las preguntas que hacemos. Cuando uno no puede dar cuenta de lo que le está pasando, por ejemplo, con la pandemia, puede transformar esa fase investigativa en una cuestión casi de tratar de resolver aspectos de orden personal y que, por ejemplo, uno termine hablando con esa colega del centro de salud de cómo me tengo que cuidar yo de la pandemia, cuando el objetivo era indagar acerca de las características de la institución. Yo no fui a hacer una pregunta para protegerme yo de la pandemia. ¿Se entiende? Y a veces uno ve entrevistas donde aspectos de orden de lo personal, de la historia personal, de acontecimientos que han pasado en su vida, se cuelan en algunas preguntas de una investigación. Vuelvo a decir, el pensamiento complejo las considera, sabe que esto existe y los pone y los blanquea en tanto presupuestos de una investigación. ¿Se entiende? No se puede ir al otro extremo donde se dice es necesario borrar la subjetividad. Acá hay que ser siempre objetivo. No, desde este pensamiento decimos la subjetividad opera tanto como las condiciones objetivas. Lo importante es dar cuenta lo mejor posible de cuáles son los impactos subjetivos por los cuales estamos atravesando. Pudiendo explicitar eso, voy a estar en mejores condiciones para hacer una entrevista del tipo institucional. ¿Se entiende la diferencia? Después veremos, nos da el tiempo de ver cómo nosotros trabajamos esto de la subjetividad, y acá les doy una impronta que viene de la corriente del análisis institucional que plantea el Buró, que es lo que llamamos esto, el análisis de las implicaciones, que quiere decir todo aquello que cuando uno se encuentra con un otro, con un objeto, hay una suerte de reencuentro con aspectos de su primera infancia que se reactualizan. Acá viene la parte más psicoanalítica. Entonces, cada vez que uno se encuentra con algo nuevo, podemos decir la pandemia, no, bueno, pero cuando yo era chica no había pandemia. No, pero con lo que reencontrás son los miedos a la indefensión, por ejemplo. No es la situación específica, sino que ese encuentro, en algunos, puede retrotraer a cuestiones de orden arcaico, al sistema de indefensión y a los miedos. Entonces, a partir de ese miedo, si yo no lo puedo plantear en el equipo de trabajo, en esos presupuestos, es muy probable que se filtre en algunas cuestiones de las preguntas y la investigación vaya para lados que no necesariamente son los más pertinentes para una investigación institucional. ¿Se entiende? Germán, perdón. Acá Sí, preguntan quedan por el 4 chat. minutos. Sí, no Sí, sé si es para desarrollarlo ahora, pero por ahí para otra clase tenerlo en cuenta. Preguntan qué sería la transferencia y contratransferencia. bueno, dos cositas. La clase que viene vamos a ver todos los aspectos de orden psicoanalítico y ahí va a ser un poquito más pertinente. Pero como primera respuesta, obviamente la transferencia y contratransferencia
es un planteo, entre otros, hecho por Freud, a partir de la situación de análisis, ¿no? Entre psicoanalista y su paciente. Las implicaciones son la respuesta, o sea, a ver, sí es largo para desarrollar, pero bueno, sí, de alguna manera, sí. No sé si te escucho. Sol lo que está diciendo es que lo comentaba como que a ella le parecía similar a la transferencia y contratransferencia, más que una pregunta. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama la que lo planteó? Sol. Sol, porque no la veo. Sol, estás muy bien rumbeada. Exactamente. Cuando uno habla de las implicaciones, que nosotros antes lo desarrollábamos con más trabajo, sí, es una noción que planteó Luró, un poco para superar, no porque fuera erróneo lo de transferencia y contratransferencia, sino porque no le alcanzaban en el ámbito de lo institucional para dar cuenta de lo que le ocurría a los equipos investigadores interventores con los que les producía el ingreso a una institución, con lo que les producía la escritura, la investigación de quién lo iban a leer, cómo lo iban a comunicar. Entonces se dieron cuenta que meramente el concepto de transferencia contra transferencia psicoanalítico es la base, pero no alcanzaba del todo para dar cuenta de cómo se manifestaban este reencuentro en la actualidad con esos objetos en el marco de una investigación desde la perspectiva tradicional, ya que aquí, por ejemplo, no hay una situación de análisis entre profesional psicoanalítico y paciente. Acá estamos hablando de una institución donde hay grupos y colectivos de personas, donde obviamente hay cuestiones de orden fantasmático, que las veremos también la semana que viene, y obviamente no es una relación uno a uno. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de transferencia contra transferencia es la base, pero no alcanza para explicar a la línea luroniana, que lo desarrollan bastante más profundamente, entonces utilizan la noción de implicación, es decir, un investigador, interventor, un sujeto implicado es alguien que ha logrado hacer el trabajo de reflexión y se da cuenta, como diría Morán, de por qué aspectos de los órdenes económicos, políticos, ideológicos, culturales, biológicos, etcétera, es poseído, es cuasi determinado. Es justamente hacer consciente, les diría, esos aspectos. Alguien sobreimplicado, dirá Luró, es alguien justamente que actúa sin poder analizar y reflexionar justamente aquellos factores que lo han condicionado y determinado o cuasi determinado como sujeto en lo social. Es un sujeto que actúa sin reflexión. ¿Se entiende? Por eso hablábamos antes de explicitar cuáles son esos presupuestos con los que uno va al campo. Bueno, creo que me queda menos de un minuto, así que aprovecho para saludarlos, y ahora se quedan con Erika y con Nuria, que van a seguir avanzando un poquito más también respecto del tetraedro. Como dijimos antes, preguntas las acumulan y le podemos empezar la próxima clase con preguntas de la clase 1 y 2 antes de abordar el texto. ¿Sí? Bueno, los saludo a todos. Gracias. Chao, profe. Perdón. Cortamos así, arrancamos el Zoom nuevo, ¿sí?